Sí, perfecto, gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar, eh, pues organizado por Slide Can Trust y de manera muy atenta les invitamos y agradecemos que estén aquí con nosotros. Un webinar que está muy importante para nuestra región, en el contexto de que hay mucho que está sucediendo en el ámbito internacional sobre el financiamiento para responder a las pérdidas y daños, y pues sabemos que América Latina es una región que enfrenta importantes y significativos riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático, y que cada vez pues estos son más frecuentes en nuestra región y están afectando más a nuestros países, a nuestras comunidades pues a nuestras economías también, ¿no? Em, es por eso que hemos visto que pues también existe esta articulación, esta desarticulación entre las necesidades evidentes que nuestros países están sintiendo a nivel nacional y a nivel local con las fuentes de financiamiento que existen, ¿no? Y que a menudo pues resulta muy difícil tener acceso a estos financiamientos, eh, y esto debido pues, a procesos complejos y extensos de acreditación o de poder presentar propuestas, brechas de capacidad que pueden tener nuestros países, etcétera, ¿no? Y a esto podemos darle un sinfín de nombres y apellidos de por qué es tan difícil tener acceso a estos financiamientos. Entonces, me gustaría en esta ocasión, y me perdono que no lo hice al principio, yo soy Elena Pereira, eh, soy especialista en financiamiento climático, soy asesora del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras y apoyo a Slide and Trust en temas que tienen que ver con investigaciones de este tipo de financiamiento climático y pérdidas y daños. Em, entonces, es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y recibirlos en este webinar, donde esperamos que sea un espacio más donde nosotros les demos como charlas, si van a haber unas cortas presentaciones en mi estudio de caso, pero queremos también que sea un poco interactivo para escuchar de ustedes en sus países cuáles han sido esos retos que ustedes se enfrentan para tener acceso a financiamiento para pérdidas y daños, los mecanismos que puedan existir dentro de sus propios países, pero también cómo eso podemos ponerlo, vinculándolo con esfuerzos y mecanismos internacionales que existen. Entonces, tendremos con nosotros un poquito adelante a Adriana Vázquez y la presentaré en su momento. Ella es de Costa Rica. Pero en este momento creo que pues para empezar un poco el contexto del webinar, me gustaría hacerles una breve presentación en el contexto em, en el marco de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues sabemos que ahora existe el Fondo para Respuestas a Pérdidas y Daños, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero darles un pequeño contexto para quienes de repente no conozcan el fondo, cómo nació y cuál es el objetivo del mismo. Em, le voy a hacer una breve presentación, y luego pasaremos con Adriana, que nos va a dar un ejemplo de las experiencias en un estudio de casos en Costa Rica. Así que les voy a compartir pantalla. Y para los que no vienen entrando y no me están acompañando, si pueden también escribir por el chat eh, su nombre de dónde nos acompañan, sería eh, bueno conocer de dónde vienen y nos acompañan. Entonces ya les comparto pantalla. Me cuentan, por favor, si cuando la logren ver, si la ven bien. Sí, está perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, bien, en el contexto de la Convención Marco de Cambio Climático, em,
existe ahora que se llama el Fondo para Respuestas a Pérdidas y Daños. Pero ¿cuál es el contexto de donde nace este? ¿No? Este es un fondo que fue una lucha que dieron los países en desarrollo desde hace más de 30 años y no fue sino hasta en la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, donde la COP y la CMA, o sea, la COP y la Convención y el Acuerdo de París, pues dieron ese reconocimiento a la necesidad urgente que tenían de contar con recursos financieros nuevos, adicionales, predecibles y con una cantidad adecuada para prestar asistencia a los países que son especialmente vulnerables a los efectos adversos de cambio climático, para dar respuesta a las pérdidas y daños económicos y no económicos que los países están enfrentando, ¿no? Y esto puede ser incluido para los países, para fenómenos meteorológicos extremos y aquellos fenómenos que son de evolución lenta, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, eventos extremos, huracanes, inundaciones, o aquellos que son de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar, las sequías, la desertificación, etcétera, la pérdida de biodiversidad. Y eso se hace en el contexto de lo o sea, que está sucediendo, o sea, en efectos, fenómenos en curso o aquellos que son a posteriori o ex post, ¿no? Y esto incluye la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción después de un fenómeno meteorológico. Entonces, en ese contexto, la COP27 y la CMA4, o sea, la Convención y en el marco del Acuerdo de París, se establecieron en ese entonces nuevos arreglos de financiamiento. eh, y estos son para prestar la asistencia a los países en desarrollo, particularmente vulnerables, a los efectos adversos, para que estos puedan dar respuesta a las pérdidas y daños, ¿no? Como decía, con ese énfasis de afrontar o hacerle frente a las pérdidas y daños y poder proporcionar y movilizar recursos nuevos y adicionales de financiamiento. Y en el marco de estos nuevos arreglos, complementan a las fuentes, incluyen y complementan a las fuentes, los fondos, procesos e iniciativas que ya existen dentro y fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Es decir, complementa, por ejemplo, a los fondos como el GCF, el JEF, el Fondo de Adaptación y otras iniciativas que existen fuera de este mundo de la Convención. Eh, Podemos hablar de un Global Shield, de iniciativas eh, de esfuerzos humanitarios, etcétera, ¿no? Que esas cosas que son iniciativas y procesos que ya existen. ¿Y por qué lo resalto? Porque es importante saber que el fondo, o sea, también en esa misma decisión de los fondos, de nuevos arreglos de financiamiento, dice, en ese contexto de los nuevos arreglos, se crea el fondo para dar respuestas a las pérdidas y daños, y cuyo mandato es un énfasis en afrontar las pérdidas y los daños. Entonces, el fondo no existe por sí solo. El fondo es parte de un universo, de una arquitectura que son todos los arreglos de financiamiento para pérdidas y daños en una arquitectura internacional. Em, Luego, eso fue la COP27, en la COP28 y la CMA5, o sea, la COP, que es la convención, la CMA que tiene que ver con las partes en su calidad del Acuerdo de París, invitaron al Banco Mundial para que ponga en funcionamiento al fondo como un fondo de intermediación financiera, y donde el Banco Mundial sirve como la entidad anfitriona del fondo por un periodo de 4 años. Entonces, ese periodo de 4 años empezó en noviembre del año pasado y de ahí corre hasta 2028. Es ese periodo de 4 años donde el Banco Mundial está en un periodo provisional. Y el propósito del fondo, se adopta el propósito del fondo como tal en la COP28, es ayudar a los países en desarrollo, especialmente los que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, a dar respuesta a las pérdidas y daños económicos y no económicos. Y los que le mencionaba antes, ¿no? Con los fenómenos extremos y de evolución lenta. Y entonces en ese contexto se crea el instrumento de gobernanza del fondo que define cuál es
el accionar del fondo y todo lo que rige desde la Secretaría, la composición de la Junta, pero más allá también el que le va a dar vida a que se creen las políticas de acceso al fondo. Entonces, ¿cuál es ese alcance del fondo? ¿Qué es lo que el fondo en principio va a financiar? Entonces, el fondo va a ser, o sea, se financiará acciones para hacer frente a las emergencias climáticas, como la subida del nivel del mar, los desplazamientos, la reubicación, la migración, la insuficiencia de la información y los datos sobre el clima, o sea, esos vacíos en información que existen, y la necesidad de medidas de reconstrucción y recuperación resilientes al clima, entre otras actividades. Ese es como el enfoque amplio y el aspecto amplio de lo que el fondo va a financiar. Asimismo, el fondo también va a brindar apoyo más específico, o sea, si vamos a ver aquellas pérdidas económicas y no económicas, las pérdidas y daños económicas y no económicas relacionados a los efectos adversos de cambio climático, ¿no? Y esto incluye aquellos que sean complementarios a a las acciones humanitarias. Eh, Como él mencionaba, la recuperación, la reconstrucción o la rehabilitación post un evento extremo o un evento de desarrollo lento eh, para hacer frente a estas. Y los otros, también como parte del alcance del fondo o el scope del fondo, se va a centrar en esos vacíos de financiamiento que existan. Entonces, cuando se estaba creando el fondo, existió un comité de transición donde fue, el comité identificó que existían vacíos de financiamiento, donde la arquitectura y el universo de financiamiento para pérdidas y daños no se está abordando. Entonces, el fondo se crea para que este sea el que venga a identificar, centrar y centrarse en financiar estos vacíos donde las demás organizaciones en el mundo de los arreglos de financiamiento no se están atacando. Entonces, para que el fondo venga a subsanar esos vacíos, como digo, en el panorama de las instituciones mundiales, o sea, globales, nacionales, regionales que existan. Y por último, como parte del alcance, es que también el fondo en ese contexto va a poder brindar apoyo para la formulación de planes nacionales de respuesta a eventos extremos a eventos de desarrollo lento, medidas, como le digo, para subsanar o para ir llenando esa insuficiencia en la información de los datos del clima y para la promoción de la movilidad humana, ¿no? En casos que eso sea necesario en países que así lo necesiten, porque pues ya un efecto que se van a sentir por los países con efecto del cambio climático. Y eso incluye el desplazamiento, la reubicación y la migración, ¿no? Entonces, ese es un poco la gama que le da abierto que da apertura a lo que el fondo va a poder financiar. Y por último, les voy a hablar un poco de cuáles son en ese instrumento de gobernanza, le dice cuáles son las diferentes modalidades de acceso que van a poder existir en el marco del fondo. Entonces, el acceso directo es algo que para los países en desarrollo es importante y esto se va a poder hacer, el fondo lo va a poder hacer a través de apoyo presupuestario directo a los gobiernos nacionales, ¿no? Algo que muchos países lo hacen a través del Banco Mundial o a través de bancos multilaterales de desarrollo y eso se va a poder también, en principio, eso va a ser una modalidad de acceso eh, con el fondo, ¿no? Y eso incluye también acceso directo a través de entidades nacionales, subnacionales, regionales que puedan estar acreditadas al fondo o que, por ejemplo, ya están acreditados con el GCF, o sea, con el Fondo Verde, con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación. Esas son las medidas
las modalidades de acceso directo, llamémosle, ¿no? Y luego están modalidades de acceso internacional, ya sea por vías multilaterales o por vías bilaterales directamente con otros países donantes, ¿no? Modalidades de desembolso rápido, eso es algo que fue de mucha importancia, de mucha relevancia para los países en desarrollo, especialmente aquellos cuando están sufriendo un evento, un fenómeno extremo, un huracán o inundaciones, por ejemplo, que el fondo pueda dar respuesta rápida a estos países para atender esas emergencias. Y por último está la modalidad que también para muchos países es muy importante, esa modalidad de acceso a pequeñas donaciones para poder ayudar a las comunidades, a los pueblos indígenas y los grupos vulnerables en comunidades para poder respaldar sus medios de vida, sus medios de subsistencia. eh, y eso particularmente después de como recuperación tras eventos extremos, ¿no? Entonces, en ese contexto, quería dar ese brochazo de panorama de qué es el fondo y cómo en principio debería funcionar y las diferentes medidas de acceso para que tengamos todo ese contexto y, y, y eso, ¿no? Entonces, teniendo este panorama y pensando también en todas eh, el diálogo que se va a dar el día de hoy sobre cuáles son esos retos efectivamente para poder tener acceso a los diferentes, tanto bueno, el fondo que todavía no ha arrancado al 100%, pero las diferentes instituciones que existen a nivel internacional para poder hacer eso. em, eh, lo conversaremos el día de hoy. Entonces, en ese sentido, em, si tuvieran alguna pregunta en su momento, después de la presentación de Adriana, lo vamos a poder resolver. Em, y también las pueden ir metiendo en el chat si tienen alguna pregunta que quisieran que fuéramos respondiendo. Em, pero en ese sentido, me gustaría también ahora poderles presentar a Adriana Vázquez. Em, Adriana Vázquez, ella es economista de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con un MBA con énfasis en gerencia social. Ella es la directora operativa en la Ruta del Clima. Cuenta con 12 años de experiencia trabajando en comunidades rurales vulnerables y en condiciones de pobreza, así como acompañando procesos de desarrollo de capacidades, ¿no? Ella, Adriana, fue la responsable de liderar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático de Costa Rica, y así como diferentes investigaciones de campo sobre pérdidas y daños en comunidades de Centroamérica y Costa Rica. Adriana nos va a dar una presentación, un estudio de casos sobre casos de financiamiento climático en Centroamérica, en los cuales ella ha participado, incluyendo sobre los retos y procesos de trabajo en las comunidades. Entonces, en ese sentido, Adriana, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Un gusto estar por acá con todos y todas ustedes. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Si escuchan un gato, es mi gata que anda por ahí. Denme un segundito. Eh, Ahí ven mi pantalla. ¿Bien? Sí, ok. Sí, la Sí, vemos ahora bien. estoy. Súper. Entonces, yo les voy a contar un poco de la experiencia que tenemos desde la Ruta del Clima. Nosotros somos una ONG costarricense que trabaja a nivel latinoamericano y abogamos por el derecho público a participar en los procesos de gobernanza climática y por la justicia climática. Hemos desarrollado una serie de procesos en las comunidades centroamericanas particularmente, y esto nos ha permitido tener como la visión desde el territorio, ¿verdad? De cómo las comunidades están viviendo los impactos climáticos y al mismo tiempo cuáles son como las urgencias desde el territorio para acceder a recursos para responder a los daños y las pérdidas. Nuestro trabajo se enfoca en tres pilares, que son la investigación. Trabajamos con las comunidades
generamos información de los territorios y desarrollamos programas y proyectos sobre impactos climáticos con enfoque de género, movilidad humana, política pública, con el fin de promover la justicia en Latinoamérica y desarrollamos procesos de comunicación e incidencia para fortalecer la democracia ambiental e influir en los procesos de toma de decisión ambiental y climática a nivel global. Y no voy a detenerme mucho en el tema de daños y pérdidas porque, bueno, ya Elena nos explicó bastante. Simplemente quiero recalcar que nuestros países latinoamericanos y particularmente Centroamérica no somos los principales responsables de la crisis climática, sino que son los países ricos, pero las comunidades más vulnerables de nuestra región son las que sufren las consecuencias y no disponen de recursos para hacerle frente a los daños y las pérdidas. Y es por eso que para nosotros es muy importante el trabajo coordinado con los territorios para poder evidenciar las urgencias que se están viviendo en estos espacios. Centroamérica es una región altamente vulnerable a huracanes, sequías e inundaciones. Es algo a lo que ya lamentablemente nos hemos ido acostumbrando, ¿verdad? Y cada vez se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad, dañando cultivos, hogares y la vida de las personas. Y a pesar de que somos una región que solo contribuye con el 0,5% de las emisiones globales, somos de las regiones más afectadas. Entonces, para nosotros evidenciar esta realidad es muy importante. Hemos trabajado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica desarrollando procesos de monitoreo de impactos climáticos, ¿verdad? En Guatemala trabajamos en las comunidades de Pinosolo, Tuixox, El Sauce y Exiguan. En El Salvador, en Garita Palmera, Metalío, Guaymango y San Francisco. Y en Honduras, en comunidades de Palenque, Quebrachal y Choluteca. Y en Costa Rica hemos trabajado en Los Chiles, Puerto Jiménez, Caldera, Cahuita, Costa de Pájaros, Manzanillo y Desamparados. Y todos estos procesos de trabajo con los territorios nos han permitido identificar cómo se están viviendo los daños y las pérdidas y así como conocer estas historias, ¿verdad? Y estas experiencias que tienen las comunidades para acceder a financiamiento para desarrollar proyectos que les permitan no solo responder a daños y pérdidas, sino también desarrollar acciones de adaptación. Entonces, en los procesos de trabajo que hemos tenido en Guatemala, lo que siempre surge es el tema del cambio en los patrones de lluvia, ¿verdad? Y las afectaciones que esto está teniendo a nivel agrícola. Además, cómo han ido perdiendo tradiciones, ¿verdad? Vinculado a los procesos productivos. Y esto ha generado como que también haya pérdidas culturales de las que muchas veces no se conversa. Y esto tiene afectaciones, obviamente, no solo a nivel económico, sino también a nivel de sus derechos fundamentales. En el caso de El Salvador, cada vez nos hablan más de olas de calor, ¿verdad? De los impactos que esto tiene a nivel de salud y los medios de vida de la población. Y además nos hablan de estos esfuerzos que hacen desde las comunidades, que ya son bastante vulnerables en la protección del medio ambiente, como este caso que nos comentaban de esta comunidad que protegió a los cangrejos azules cuando la tormenta Beryl. Y en el caso de Honduras, bueno, también surge el tema de el clima seco con pocas precipitaciones, sequía más intensa, el tema del fenómeno de la niña, ¿verdad? Que podía traer como lluvias más extremas. Nos hablaron de los huracanes Eta y Ota y demás. Y en Costa Rica es muy similar al resto de la región centroamericana, ¿verdad? Y bueno, eso me lleva a que todos estos impactos, todos estos eventos, ¿verdad? Están afectando el acceso a agua potable, electricidad, servicios básicos como salud y educación. Está generando afectaciones a nivel de salud mental, acceso a productos menstruales y de seguridad, está afectando el derecho a permanecer de nuestras poblaciones en su territorio, ¿verdad? Llevando a procesos migratorios eh, para buscar mejores oportunidades, inseguridad alimentaria, pérdida de ecosistemas, pérdida de medios de vida y una mayor vulnerabilidad económica. Pero todo esto, ¿cómo se ha visto como, cuál ha sido la respuesta del sistema financiero, ¿verdad? Ante estos eventos? Bueno, para daños y pérdidas tenemos pocas respuestas, pero sí han habido iniciativas de financiamiento climático que ha llegado a la región centroamericana y tenemos algunos casos de éxito que son como el programa de carbono neutralidad de Costa Rica, que este fue desarrollado por el Ministerio de Ambiente
con el apoyo de NDC y Action y PENUMA, que fueron más de 15 millones de dólares que se invirtieron entre el 2017 y el 2020 y que permitió a 161 organizaciones implementadoras que mejoraran procesos productivos y adquirieran compensaciones para la conservación de los bosques. Y esto es uno de los casos de éxito, ¿verdad? Porque refleja la integración efectiva entre el sector privado y los gobiernos locales para la acción climática. Luego, otro de las iniciativas identificadas a nivel regional son en la iniciativa 2020 en Guatemala y El Salvador, que lo que buscaba era restaurar 20 millones de hectáreas de tierra degradadas en América Latina y más de 2.4 mil millones de dólares en inversiones productivas. Este ejemplo facilitó como este proceso de matchmaking, ¿verdad? Entre proyectos comunitarios y fondos de inversión de impacto, promoviendo la restauración con beneficios económicos. En ambas iniciativas se recalca como este vínculo entre el territorio y la iniciativa, ¿verdad? Y podemos ver que son estrategias principalmente eh, enfocadas en temas de adaptación y de mitigación. Y luego tenemos este proyecto de adaptación basada en ecosistemas de Honduras, ¿verdad? Que consistió en un proceso de restauración de cuencas, reforestación y agricultura resiliente en zonas vulnerables, facilitando el fortalecimiento de capacidades locales, la reducción de vulnerabilidad climática en comunidades rurales y fue financiado por el PENUMA y la UICN. En estos tres ejemplos muy generales, creo que lo más importante es evidenciar que es como un patrón que se está dando a nivel latinoamericano, ¿verdad? Donde en el caso de Centroamérica, las finanzas climáticas representan entre 3.5 y 5 mil millones anuales de dólares, ¿verdad? Que son alrededor del 1.2% y el 1.7% del PIB de los países, pero solo entre el 0.25% y el 0.5% son para adaptación. Y además, estos fondos usualmente vienen de fondos globales de inversión y de inversión de impacto y de filantropías. Ojo que es importante recalcar que también en estos fondos predomina la deuda no concesional. Y aquí también me quiero detener un poco, ¿verdad? Porque al ser patrones de deuda, lo que llevan es a poner en riesgo nuestras economías, que ya son particularmente frágiles, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, estamos desde hace un par de años en una crisis fiscal y entonces el acceso a estos recursos de financiamiento climático está vinculado de manera muy fuerte con procesos de endeudamiento. Y esos procesos de endeudamiento al final a lo que llevan es que cuando estamos ante una crisis fiscal, los gobiernos prioricen recortar la inversión pública, ¿verdad? Para poder responder a la deuda. Entonces, sí quería como enfocarme en este aspecto porque a pesar de que hemos recibido recursos de financiamiento climático, es un financiamiento que popularmente podríamos decir, da por un lado, ¿verdad? Y corta por el otro. Entonces, ¿cómo se están beneficiando nuestras comunidades y qué respuesta estamos teniendo ante los daños y las pérdidas? Bueno, eso me lleva a nuestro siguiente tema, ¿verdad? Que la región todavía no recibe recursos para la respuesta a daños y pérdidas. La respuesta que recibimos del Banco Centroamericano de Integración Económica cuando se dieron los huracanes ETA y OTA fue la entrega de hasta 3.5 millones de dólares no reembolsables, ¿verdad? Para atender a población afectada en Honduras, Guatemala y Nicaragua tras los huracanes que causaron pérdidas de más de 3.600 millones. Es decir, se recibió un porcentaje muy chiquitito, ¿verdad? Para responder a los daños y las pérdidas. Y en las visitas a territorio que nosotros hemos hecho en las comunidades, siempre lo que surge es que esta respuesta no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y que al final no les permite una respuesta integral a los daños y las pérdidas. Además, la región ha recibido apoyos puntuales a través de mecanismos de emergencia, ¿verdad? Como este que les comentaba del BESIE,
pero no existe aún un flujo sistemático y sostenido de los financiamientos específico para pérdidas y daños. Y esto también es muy importante tenerlo presente porque los impactos climáticos los vivimos todos los días, ¿verdad? Los daños y las pérdidas es algo que nuestras comunidades ya saben que cuando empieza época lluviosa es algo que van a vivir, que cuando ven que en mayo no empieza a llover saben que van a perder sus cultivos y esto genera afectaciones en sus posibilidades de desarrollo y en sus posibilidades de bienestar para las comunidades y promueve flujos migratorios, promueve el empobrecimiento, la desigualdad y la inseguridad en la región. ¿Cuáles son como nuestros principales retos, verdad, a nivel de acceso a fondos? Lo que se ha identificado también de estos procesos de financiamiento que ya ha vivido la región es, bueno, que tenemos una capacidad técnica limitada y cuando pensamos en comunidades, nosotros trabajamos en comunidades sumamente vulnerables, donde los niveles educativos en muchos casos son bastante básicos y que por tanto tienen pocos conocimientos técnicos para formular proyectos viables y cumplir con los requisitos de los donantes, que muchas veces aparte de eso piden estructuras, ¿verdad?, de las organizaciones para poder administrar estos fondos y entonces hace que no lleguen directamente a los territorios, sino que se vayan diluyendo en toda esta estructura administrativa y burocrática. Además, se caracterizan por tener procesos burocráticos complejos, ¿verdad? Donde los trámites para acceder a los fondos climáticos suelen ser largos, técnicos y pocos accesibles para los actores locales. Y existe una falta de información y transparencia, ¿verdad? Las comunidades muchas veces desconocen las oportunidades de financiamiento, cómo acceder a estas oportunidades de financiamiento y por tanto siguen, permanecen en situaciones de vulnerabilidad donde no tienen una respuesta justa a los impactos del cambio climático. Además, existe una dependencia de intermediarios, ¿verdad? En la región hay una falta de acreditación a organizaciones para poder acceder a los recursos. Entonces hay una gran dependencia de agencias internacionales o los gobiernos, lo cual diluye el enfoque comunitario y existe una escasa articulación a nivel regional. Existen esfuerzos regionales, pero aún falta coordinación entre los países centroamericanos para acceder a fondos climáticos de forma más efectiva. Somos una región que cuando pasa una tormenta por un país nos afecta a todos usualmente, ¿verdad? Y que podríamos de manera estratégica acceder a recursos para responder de una manera más integral a los eventos en nuestros territorios. Creo que otro de los retos en el abordaje de pérdidas y daños es la información disponible de cómo están los impactos, ¿verdad? De cómo se están viviendo en el territorio. Y ahí creo que usualmente cuando hablamos de daños y pérdidas, escuchamos daños y pérdidas económicos. Entonces hablamos de infraestructura, de puentes, de casas, ¿verdad? Afectadas, pero se nos pierde la información alrededor de cómo fue impactada la parte cultural, la economía, la educación de los niños y las niñas, el tema de la salud, ¿verdad? O cuando son eventos de tracto lento, cuesta más mapear estas pérdidas que han habido, ¿verdad? Porque son historias muy extensas. Entonces, por ejemplo, hay territorios donde nos hablan de pérdidas de biodiversidad que nunca nadie identificó ni mapeó y que por tanto no hay chance de tener esta información disponible. Luego existe la dificultad para vincular los eventos con cambio climático, ¿verdad? Muchas veces está la duda de si esto es variabilidad climática o cambio climático. Y entonces en ese sentido, también al no haber un registro de estos eventos, como que no queda esta información mapeada y simplemente a la hora de pedir una respuesta no hay chance. Luego hay registro insuficiente de la información o incompleto. Las estadísticas a nivel regional son poco comparables y la medición de daños y pérdidas no económicas usualmente no se prioriza, ¿verdad? Entonces también, como les decía antes, se pierde esta información.
Por otro lado, y aquí me voy a devolver un poquito, vamos a hablar un poco de cómo todo esto que les acabo de contar se tiene que vincular con el Fondo de Respuesta a Daños y Pérdidas. Entonces, como nos estaba contando Elena, ¿verdad? El fondo nace ya hace un par de años. Hasta hace poco tiene una junta directiva que está compuesta por 12 países del norte global y 14 países del sur global. Em, el director ejecutivo del fondo es Ibrahima Sheikh desde noviembre del 2024 y está por un periodo de 4 años y han tenido 5 reuniones de junta directiva desde abril del 2024 hasta abril del 2025. Y bueno, ¿por qué me voy a detener en el fondo y cómo lo voy a amarrar con lo que les comenté antes? Bueno, en realidad las expectativas desde la sociedad civil y desde las comunidades es que el fondo en esta fase inicial pueda avanzar en la entrega de recursos para las comunidades y para los territorios. Entonces, se espera que sean recursos bajo la forma de subvenciones que ojalá tengan un acceso especial para las comunidades, que no tenga un enfoque desde las aseguradoras, ¿verdad? Porque al final no es la respuesta, tiene que ser justa y con un enfoque de justicia climática, que ojalá se garantice el acceso a la información y el acceso a la justicia. Se busca también que utilice salvaguardas medioambientales, sociales y de derechos humanos que sean reconocidas internacionalmente, que ojalá el Fondo de Respuesta a Daños y Pérdidas no duplique el trabajo de la Red de Santiago, sino que se complemente, que no concentre excesivamente el fondo en determinadas modalidades o regiones. Creo que aquí es importante recalcar que a pesar de que Centroamérica y Latinoamérica no somos una región particularmente vulnerable, sí somos una región bastante vulnerable a los impactos del cambio climático y por tanto también requerimos una respuesta urgente y disponibilidad de recursos para poder atender a las necesidades de las comunidades y que exista una asignación mínima para el acceso comunitario, ¿verdad? Ocupamos asegurar que los recursos lleguen a las comunidades, las frontline communities que siempre escuchamos, que son las que están en primera línea, que son las que se ven afectadas día a día por los eventos climáticos y que muchas veces son las que menos recursos reciben y una respuesta menos justa reciben. Eh, Hace poco, en abril, se definió las modalidades de implementación, el Barbados Implementation Modalities, ¿verdad? Que estableció que se iban a dar subvenciones de entre 5 y 20 millones de dólares para daños y pérdidas y se tendrían disponibles 250 millones de dólares entre el 2025 y 2026. Esta modalidad tiene un enfoque de bottom-up, ¿verdad? Que lo que busca es crear respuestas nacionales que incluyan la participación efectiva de todas las partes interesadas y van a dar un mínimo del 50% de los fondos para las islas y para los países, los LDCs. Las intervenciones van a estar bajo la forma de subvenciones, ¿verdad? Y se puede optar por subvenciones para acceder a otras formas de financiación y no se implementa por el momento el acceso directo a fondos por parte de las comunidades. Entonces ahí también creo que es importante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con los territorios, usualmente desconocen como de todas estas estructuras, de toda esta disponibilidad de recursos y por tanto no lo ven como un espacio para poder acceder a recursos para responder a los impactos climáticos. Por otro lado, se habla de que va a haber una convocatoria de propuestas o solicitudes de financiación. Va a haber acceso directo a través del apoyo presupuestario a los gobiernos de los países en desarrollo y la decisión encomienda a la Secretaría varios trabajos. Primero, desarrollar un criterio inicial de financiamiento de proyectos y programas, desarrollar los términos de referencia para la convocatoria de estas propuestas y elaborar los criterios para las asociaciones con entidades que forman parte de los acuerdos de financiación. En resumen, ¿verdad? Las decisiones establecen elementos básicos para el BIM, ¿verdad? Con los detalles que aún están por desarrollarse, pero creo que es importante recalcar que no hay una mención explícita
al acceso a la comunidad, que se incluye referencia a la participación de la comunidad, pero que no es claro, ¿verdad?, cómo hacer este acceso y por tanto, desde nuestra lectura, no es una respuesta justa a las necesidades urgentes de los países y las comunidades que, como les comentaba, ¿verdad? Son comunidades usualmente con bastantes limitaciones a nivel de conocimiento técnico, de herramientas para poder acceder a los recursos, que usualmente están, la información específica de cómo viven los daños y las pérdidas no está mapeada, no está evidenciada y que por tanto elaborar una propuesta de proyecto que considere todos estos elementos no es tomado en consideración por los actores, ¿verdad? Que no están en el territorio. Y otra cosa es que de estos 250 millones de dólares de la fase de pilotaje, refleja también que hay una falta de contribución hechas al fondo, ¿verdad? O sea, tenemos un fondo sin fondos. Entonces, nos deja como la gran pregunta de cómo se va a llegar a las metas de financiamiento que se requieren, ¿verdad? Que están estimadas en 395.000 millones de dólares para el año 2025 y en ese momento solamente se han comprometido 768 millones de dólares, de los cuales solo 321 millones han sido pagados. Entonces, sabemos que a las comunidades de Centroamérica va a llegar muy poquito recurso y que por tanto nuestras comunidades van a tener que seguir lidiando con esta falta de recursos para responder a los impactos climáticos. Em, es urgente conseguir fondos, ¿verdad?, para los territorios y fortalecer de cara a la COP30, ¿verdad?, el enfoque en daños y pérdidas para que así tengamos una incidencia mucho más fuerte y que ojalá los países empiecen a dar recursos para el fondo. Pero aquí quiero como enfocarme también en algo muy importante, ¿verdad? De la experiencia que tenemos nosotros en los territorios, de cómo hemos visto que acceden a los recursos financieros. Hemos identificado una serie de elementos clave para la implementación efectiva del Fondo de Respuesta a Daños y Pérdidas, por lo menos desde la perspectiva centroamericana. Eh, y creo que es importante, primero, que las organizaciones de sociedad civil requerimos construir datos con las comunidades, quienes conocen cómo están viviendo los impactos del cambio climático y conocen sus necesidades y el abordaje son los miembros de las comunidades y por tanto ocupamos hacer este ejercicio de escucha activa y participativa, no enfocarnos únicamente en daños y pérdidas económicas, que sí son muy importantes, pero hay una gama mucho más amplia de aspectos que tenemos que considerar. Es necesario poner a las personas de las comunidades en el centro de estas discusiones y entender cómo es que las respuestas van a tener un enfoque de justicia climática si tomamos en consideración sus urgencias, asegurar la participación de todos los grupos poblacionales, especialmente los más vulnerables, pueblos indígenas, población afrodescendiente, mujeres, niñeces, y validar el valor de los relatos de las personas participantes, que como les decía al inicio de la presentación, ¿verdad? Muchas veces el reto es la comparabilidad de los datos disponibles, pero estos relatos, estas historias también nos presentan una foto mucho más amplia de lo que está sucediendo en el territorio y se debe tomar en cuenta. Además, ocupamos establecer criterios claros de elegibilidad, ¿verdad? Definir qué tipo de pérdidas y daños van a ser cubiertos en las modalidades de acceso, ¿verdad? Si solo se va a cubrir infraestructura, si solo se va a responder a medios de vida, ecosistemas, a migración, a reubicación planificada, ¿verdad? Patrimonio cultural. Priorizar a las comunidades más vulnerables y menor capacidad de adaptación. Y ahí me quiero centrar bastante, digamos, muchas veces los territorios en los que trabajamos son comunidades que no les llegan ni siquiera los recursos que hay disponibles, que son muy pocos para adaptación. Entonces significa que están en contextos sumamente adversos, ¿verdad? No tienen herramientas para adaptarse al cambio climático, no tienen recursos para adaptarse al cambio climático y tampoco tienen recursos para responder a los daños y las pérdidas. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas y locales de las organizaciones comunales
capacitar a los gobiernos locales. Cuando uno habla con una municipalidad, por lo menos acá en Costa Rica, y uno les habla del Fondo de Respuesta a Daños y Pérdidas, es como, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Porque ni siquiera les llega la información. Entonces hay que desarrollar capacidades en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, en las ONGs y en las comunidades, hacer una evaluación de los daños y pérdidas mucho más integral, desarrollar herramientas de formulación de proyectos de respuesta a daños y pérdidas, porque es otro tipo de enfoque programático, ¿verdad? Y monitorear y rendir cuentas del avance de estos procesos. Por otro lado, a nivel regional se requiere acreditar a entidades nacionales o locales para que puedan recibir y canalizar los fondos directamente y entonces así nos aseguramos que esta estructura burocrática va a bajar realmente los recursos a los territorios, promover la creación de ventanillas únicas o herramientas de acceso directo, pero un acceso directo real para las comunidades, para que puedan desde sus territorios, ¿verdad? O sea, si vamos a una comunidad como Los Chiles, acá en Costa Rica, que está a 8 horas de la capital, que no implique 8 horas de viaje en bus, poder llegar para poder acceder a los recursos, sino que ojalá haya ventanillas de acceso desde su territorio, pensando en que son las comunidades que realmente se ven impactadas de manera mucho más fuerte por el cambio climático. Es necesario desarrollar sistemas de información y de monitoreo, ¿verdad? Desde la Ruta del Clima hemos hecho este ejercicio, desarrollar una aplicación de fácil uso, interactiva, para que la gente pueda desde sus territorios informar cómo están viviendo los impactos, ¿verdad? Con un enfoque integral. Entonces es generar datos desde el territorio de, ok, hubo una tormenta y esto me afectó a nivel me afectó la producción, me afectó mi casa, ¿verdad? Se me enfermaron los chiquitos. Entonces, que ojalá se genere información desde el territorio y que esta información se pueda registrar de una manera fácil, crear plataformas regionales para registrar estos eventos climáticos extremos. Además de eso, cuantificar daños y pérdidas económicas, sociales y ambientales y evaluar la efectividad de las intervenciones financieras. Es importante asegurar la participación activa de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, como les comentaba hace un ratito, e incorporar conocimientos tradicionales en estas estrategias de respuesta. Y finalmente, promover la transparencia y rendición de cuentas, establecer mecanismos públicos para el seguimiento en el uso de los fondos y publicar informes periódicos de impacto y de distribución de los recursos. Creo que, y quiero cerrar con esto para ya abrir el espacio a la discusión, ¿verdad? Las características actuales que tiene el fondo limitan los derechos de las comunidades. En este momento no cuenta con recursos, no responde a las urgencias de los territorios y además como región tenemos derecho a exigir una reparación justa y pronta. Y el Barbados Implementation Modalities, ¿verdad? Que es este mecanismo de pilotaje que se va a desarrollar, debió enfocarse más en las comunidades y como región tenemos que reclamar que el fondo implemente la modalidad de fondos no reembolsables a comunidades, es decir, que priorice las comunidades como beneficiarias y que estos pilotajes realmente lleguen a comunidades como las que les nombré al inicio, que usualmente desconocen de la existencia de estos mecanismos, pero que lamentablemente son las que día a día están viviendo de manera mucho más fuerte los impactos del cambio climático y poniendo su vida en riesgo, ¿verdad? Porque no tienen acceso a alimentación básica, o sea, están viendo sus derechos vulnerados de forma constante y no están recibiendo una respuesta justa. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación muy completa. La verdad que nos da mucho en qué pensar, ¿no? Y justamente todos estos retos que mencionas, que son pues importante que lo podamos ir haciéndole frente como países, como comunidades, como gente, como personas que están interesados en poder
efectivamente encontrar soluciones a estas comunidades y a a los países en desarrollo que están enfrentando estos impactos del cambio climático. Me gustaría ahora queremos entrar en un espacio de más un diálogo, ¿no? Con los que están presentes. Si tienen alguna consulta a la presentación, tanto a la que hice yo de entrada como la que acaba de hacer Adriana, alguna interacción en ese sentido, están abiertos a poder a levantar su manito y vamos a ir dándole espacio para que puedan contarnos sobre sus experiencias también, cuáles son los retos que han enfrentado en sus países. Y en ese sentido también me gustaría poner a discusión unas preguntas que puedan generar este espacio para este diálogo, de justamente cuáles son los retos para los diferentes actores, ¿no? En la capacidad de ustedes, o sea, ya sea que sean de gobierno, actores locales, sociedad civil o comunidades, esos retos para enfrentar al financiamiento para pérdidas y daños. Si nos pueden compartir algunas experiencias de sus casos, de sus países, eh, si han tenido algunos mecanismos existentes y procesos que existan, ¿no? Para poder tener acceso a financiamientos climáticos, cuáles han sido esos que ustedes han creado en sus países o que han utilizado. Y por último, también como para generar un poquito más el diálogo, es cuáles son esas buenas prácticas, ¿no? Y enfoques para la implementación, así como de repente lecciones aprendidas que puedan haber tenido con fondos climáticos existentes, ¿no? No necesariamente con el Fondo de Pérdidas y Daños, sino que apenas está arrancando, pero por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima, con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o el GEF, o el Fondo de Adaptación. Nos gustaría abrir un poco el espacio para que podamos tener algunos comentarios por parte de ustedes también en ese sentido. Entonces, para quien quisiera darnos alguna retroalimentación en ese sentido, está abierto tienen la palabra para poder levantar la mano. Bueno, yo tengo una pregunta más que, porque la verdad yo no tengo experiencia reciente, digamos, en términos de proyectos que se hayan efectuado, ¿verdad? En territorio, ya que yo por lo pronto estoy acá viviendo en Alemania, pero digamos, quería preguntar en el caso de Adriana con este ejercicio que ustedes han hecho de monitoreo comunitario, si de alguna manera esto se ha podido después de pronto trasladar o tratar de trasladar a otros países o si se ha buscado una manera de encontrar estas plataformas que se puedan, no sé si homogeneizar o homologar, pero de tal manera de que se pueda distribuir más para que pues, más países tengan puedan generar esta información, digamos. Y ya que me imagino que su método ha sido de alguna manera validado y como decimos que es necesario, ¿verdad?, tener este tipo de información para empezar. Es necesario para cualquier búsqueda de financiamiento tener la información, ¿verdad?, generada para poder luego acceder a fondos. Quería preguntar en ese detalle si había algún ejercicio de ese estilo. Sí, tal vez les cuento un poquito. Nosotros el proceso de monitoreo de impactos climáticos lo hemos llevado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Tiene un componente de desarrollo de capacidades en las comunidades, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llegamos al territorio, la primera pregunta es, ¿para qué voy a contar qué fue lo que pasó si ya pasó? ¿Verdad? Entonces hay un componente de trabajo con los miembros del territorio y de las comunidades como para evidenciar la importancia de generar esta información. Y a partir de este proceso de generación de información, ya ellos quedan como con el interés de que cada vez que sucede algo van reportando estos eventos en la aplicación móvil y a partir de los datos nosotros generamos informes que también vuelven a la comunidad para que ellos los puedan utilizar. Creo que el reto
es como tener estos aliados en el territorio para poder difundir más la aplicación, porque la aplicación se puede utilizar en cualquier país y automáticamente cuando la descargas en tu celular se cambia el idioma y entonces ya puedes usarla en inglés, en español o en el idioma que necesites. Pero muchas veces requiere de este componente de desarrollo de capacidades y de acompañamiento del territorio en la fase inicial y ya posteriormente ya se vuelve como un ejercicio muy de cada comunidad. Creo que otra cosa importante es la devolución de la información, ¿verdad? Que es parte de lo que nosotros estamos apuntando a tener un sistema de información que sea accesible a nivel global y que te permita cruzar datos desde los territorios con estadísticas meteorológicas y con otro tipo de datos, ¿verdad? Para poder darle como validez científica al reporte de ciencia ciudadana que están haciendo las comunidades. Y por otro lado, creo que es importante también resaltar que hay que fortalecer este interés de los gobiernos en tener mucha más información de la que se genera. Por lo menos acá en nuestra experiencia, usualmente los reportes posterior a una emergencia climática suelen ser muy generales como de infraestructura y hay muy poca información desagregada de cómo se han visto el resto de eventos o los eventos de tracto lento como la sequía, incremento del nivel del mar están muy poco mapeados a nivel de estadísticas. Entonces, también desde los gobiernos hay que ir generando como esta cultura de generación de información, porque al final, a la hora de que yo quiera aplicar a un recursos en el fondo, tengo que tener datos de qué fue lo que sucedió y es parte de la información que no está hoy disponible. Ok, muchas gracias, Adriana. Tenemos a Vivian con la manos levantadas. Sí, Eh, muchas gracias. Gracias y muy amables y felicitaciones y enhorabuena a la Ruta del Clima y particularmente a Adriana. Yo les vengo siguiendo desde hace muchos años en sus acciones y en sus participaciones y de verdad es muy loable todo lo que se ha hecho y han picado piedra, me consta. Y en ese sentido, pues no solo felicitarles, sino también motivar a que realmente esos próximos pasos para establecer los canales de articulación con observatorios, ya sea académicos o gubernamentales, que los existen en Centroamérica, pudiera justamente validarse la ciencia ciudadana y también establecer cuál sería la arquitectura financiera para que la comunidad accese a fondos no reembolsables. Entonces, más bien es una inquietud de cómo pudiera seguirse en esto, ya que si surgiera la posibilidad de que hubiesen fondos, no estamos como preparadas las comunidades para recibirlos y sobre todo también, aunque fueran no reembolsables, necesitarían de un seguimiento o de una valoración de cuánto supone dentro de los presupuestos locales y todo eso, ¿verdad? Entonces, y yo creo que hay que seguir abriendo brecha y seguir viendo esos vínculos para avanzar un poquito más rápido en todos los hallazgos que se han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Yo creo que ahí es súper importante lo que estás señalando, ¿verdad? Desde la organización hemos hecho como este esfuerzo, pero igual nos queda todavía mucho camino por recorrer y definitivamente un elemento que detallaste es la elaboración de estas propuestas de proyecto para responder a daños y pérdidas, ¿verdad? Que es parte de un ejercicio que nosotros hemos pensado mucho, por ejemplo, en las comunidades de Los Chiles y Puerto Jiménez a partir de la identificación de ciertos daños y pérdidas en el territorio, desarrollamos notas de concepto, ¿verdad? Para poder responder con proyectos muy chiquititos y muy puntuales a estos eventos. Entonces, en el caso de los chiles, desarrollamos una nota de concepto que era para agricultura familiar, en donde se le dio capacitación a las parcelas locales para que pudieran acceder a otro tipo de semilla ¿verdad? Como tenía como este componente de adaptación, pero al mismo tiempo de respuesta a la pérdida de cultivos que estaban teniendo. Entonces creo que también
a nivel teórico y de elaboración de las notas de concepto, hay que ir como definiendo, ¿verdad? A partir de qué punto este proyecto es adaptación o es daños y pérdidas o una mezcla de ambos, ¿verdad? Una respuesta adaptativa ante los daños y las pérdidas. Y también qué es lo que va a financiar el fondo, ¿verdad? Porque ¿qué me va a definir de que no, esto no puede aplicarse por medio del fondo? Tenés que pedir fondos de adaptación, ¿verdad? Entonces creo que es parte de lo que también tenemos que ir definiendo, pero lo vamos a ir definiendo a partir de la experiencia práctica en el territorio. Y por eso nosotros también resaltamos mucho el de la escucha de las comunidades, porque yo como organización puedo llegar con una super idea de proyecto, pero si no responde a lo que la comunidad requiere, al final es un proyecto que no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces es parte del ejercicio que estamos haciendo, pero estamos muy abiertos a la colaboración con otras organizaciones y países para poder desarrollar este tipo de iniciativas de manera más sostenida. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, sí, excelente. Yo voy a contactarles próximamente para ver qué podemos seguir haciendo para articular y para sumar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere en este momento? Y sí, desde la base, siempre. Y vincularlo con Escazú también, para no dejarlo de lado. Gracias. Sí, por favor, Carlos, tienes la palabra. Gracias, gracias. Un saludo a todos y todas. Ya lo puse ahí en el chat. Una felicitación a Adriana, y a las compañeras y a Adrián de la Ruta del Clima por el trabajo que vienen haciendo en este tema y además por la socialización de los resultados. Compartirlo es muy importante porque todos y todas aprendemos de este proceso. Creo que hemos dado pasos como muy importantes en todo lo que tiene que ver con la documentación del impacto que está teniendo la crisis climática, sobre todo en las comunidades de América Central, no exclusivamente, pero en América Central sabemos que hay un impacto muy significativo y eso ha sido muy bien documentado por los colegas de la Ruta del Clima. Y me parece que ahorita estamos como en una etapa donde necesitamos avanzar. Ya se han venido dando algunos pasos, no es que no se esté haciendo, pero me gustaría poner como el acento en qué viene ahora como para aprovechar, y me gustaría como escuchar también un poco a Adri sobre esto, cuáles son como las prioridades ahora de aquí hasta la COP30, intentando aprovechar mucho todo este proceso, lo que viene hacia el ESB, lo que viene hacia a la COP30, sabiendo que lo que se ha mencionado hasta ahorita por las autoridades en relación con las negociaciones de pérdidas y daños es que hay, por decirlo así, una falta de priorización en este tema y en el tema relacionado con el financiamiento para pérdidas y daños. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos organizarnos mejor para esta etapa que viene y aprovechar al máximo hasta la COP30? Gracias. Gracias, Carlos. Me parece una pregunta súper importante, ¿verdad? Y muy estratégica. Creo que como sociedad civil tenemos que estar vigilantes a los procesos de negociación y a los acuerdos que se dan en el board del fondo y en los espacios que va a haber de negociación, tanto en LESB como por el momento no se sabe mucho de la COP, pero bueno tenemos que estar observantes porque al final, por ejemplo, esto del tema del acceso a los recursos, creo que es muy importante posicionar que el Barbados Implementation Modalities para el proceso de prueba ponga a prueba los recursos en las comunidades, ¿verdad? Que haya realmente un mecanismo de acceso directo para las comunidades, que tengo entendido que en los espacios de negociación no ha sido algo como muy como recibido de muy buena manera por los países del norte global, pero entonces como países del sur global, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que empujar a que sea parte de los acuerdos, que ojalá se pruebe un pedacito de esos recursos en un ejercicio desde lo local, donde ojalá sean las comunidades las que pongan a prueba si funciona o no funciona. ¿Verdad? Porque creo que si no nos vamos a quedar únicamente como con la discusión política,
pero sin asegurar una respuesta real a los territorios. Entonces, como sociedad civil, creo que tenemos que empujar hacia eso, seguir generando información, evidenciar que hay una necesidad urgente a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque también somos una región que pocas veces se posiciona como bloque o que se escucha de manera fuerte en cuanto a sus urgencias. Entonces, como región latinoamericana, también tenemos que hacer como ese esfuerzo y particularmente como región centroamericana, ir con una posición mucho más fuerte porque si no, no nos van a llegar los recursos que necesitamos. Entonces, ir generando los datos, ir haciendo propuestas de proyecto, ¿verdad? Como ir un paso adelante para que en el momento en el que ya estén los recursos disponibles, poder llegarles con algo que realmente permita el acceso a las comunidades. Y creo que también por otro lado es importante fortalecer el tema de que hay un tema de responsabilidad, ¿verdad? Y que por tanto los países del norte global tienen que poner recursos en el fondo, porque como comenté en la presentación, ahorita es como un fondo sin fondos, entonces no hay recursos suficientes para que las comunidades a nivel global puedan acceder. Y si pasamos por el proceso de priorización, Centroamérica queda como muy lejos de ser como una región prioritaria. Entonces, en ese sentido, ocupamos que hayan recursos para poder atender a las necesidades de las comunidades. Fortalecer ahí la incidencia también en cuál va a ser este mecanismo de recaudación de fondos, ¿verdad? Que es algo que tampoco está muy claro y por el momento sigue siendo como un aporte voluntario, no hay como un tema de responsabilidades y de exigencia, ¿verdad? Entonces también en ese sentido es importante irlo posicionando. Adriana, creo Muy bien, que muy bien, gracias. gracias, Carlos. Y creo que has tocado temas sumamente importantes, Adriana. Yo creo que, y desde tu presentación también, cuando presentaste el resumen de lo que es esta fase inicial del fondo, el Barbados Implementation Modalities, y creo que es importante también pues destacar que es justamente estos primeros años son críticos para el fondo, ¿no? Es decir, de cómo es que el fondo va a empezar a operar y esa etapa de aprender, de muchas lecciones aprendidas también del fondo, ¿no? Esta etapa del BIM de cómo esto va a poder alimentar la estrategia o las políticas en el largo plazo de cómo el fondo va a operar. Eso es un poco la intención de esta primera fase del fondo, ¿no? Y si recuerdas también cuando lo presentaba, es justamente uno de esos accesos de modalidad que el fondo tiene que empezar a buscar, sí, el acceso directo a través de gobiernos, pero también a través a ver, en el largo plazo del fondo, mediano y largo plazo, ver cómo justamente se operacionalizan estos accesos directos a través de entidades subnacionales o nacionales, regionales, y efectivamente luego ver cómo se hace ese acceso a comunidades de forma más directa. Pero como mencionaste, esta primera etapa sí está, pues es una etapa donde se va a hacer, para empezar a testear las aguas, es cómo funciona a través de los gobiernos nacionales, ¿no? Es la primera etapa inicial de exploratoria del fondo. Y en ese sentido, creo que más una pregunta, viendo que esta primera etapa va a ser más así efectivamente a través de los gobiernos nacionales. ¿Cómo ves tú esas oportunidades que tiene de la sociedad civil o cómo podría entidades de sociedad civil o comunidades o gobiernos subnacionales empezar a tener ese relacionamiento con los gobiernos nacionales, porque sabemos que efectivamente en esta primera etapa va a ser a través de estas propuestas que se van a dar a ese nivel nacional o supranacional, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes poder tener ese acercamiento para poder que desde lo local puedan tener incidencia en los gobiernos y decir, tenemos una propuesta que de repente a través de ustedes como gobierno nacional podemos presentar? Creo que es una oportunidad
que podemos explorar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes que eso se puede dar en esta primera fase para que estas comunidades no se queden fuera en esta etapa, que si bien no va a ser un acceso directo inmediato, sino a través de los gobiernos? Creo que es un poco, ¿cómo están viendo eso, ¿no? Esa oportunidad que poder tener ese acceso. Muchas gracias, Tal, Elena. Sí, le damos la ah, palabra a Kiara primero. sí, sí, por Sí, ok. No, creo que como la pregunta era para ti, ¿por qué no vas primero y luego? See you, mate. Thanks, Ian. And remember, I need to be CEO. Está bien. Gracias, Kiara. Creo que la pregunta de Elena, uy, es una pregunta difícil, ¿verdad? Nosotros hemos estado como monitoreando y les voy a hablar de nuevo desde la experiencia muy desde Costa Rica, ¿verdad? Que es como el espacio que más conocemos. Eh, Creo que lo primero que se necesita es que, digamos, a la hora de que el país vaya a presentar una propuesta de proyecto, debería de pensar previo en la identificación de una comunidad, ¿verdad? O sea, como porque creo que es importante como tener claro cuál va a ser el proceso, o sea, si va a ser que el fondo asigna al país o el país hace como la solicitud al fondo, y creo que va a ser más como el país hace la solicitud al fondo, pero para hacer esa solicitud, el país tiene que tener información de una comunidad, de un espacio, ¿verdad? Para poder llevar los recursos ahí. Entonces, creo que uno de los primeros pasos sería como que los países entiendan, o sea, los gobiernos nacionales entiendan el proceso, se les den como ciertos requerimientos. Bueno, necesitas tener una comunidad con un concept note o algo, ¿verdad? De la información del proyecto que vas a desarrollar y que haya sido por un proceso de consulta a organizaciones presentes en el territorio o a la misma comunidad presente en el territorio. Pero creo que es como uy, es parte de lo que hay que trabajar y como organizaciones de la sociedad civil estar monitoreando muy de cerca, porque como les decía muchas veces, las comunidades desconocen de la existencia de estos mecanismos, de estos recursos, y entonces a partir del momento en que trabajamos con las comunidades en el desarrollo de capacidades, también les decimos, esta información les sirve a usted para poder ir a pedir recursos a su gobierno local o al ministerio X, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es un trabajo que va en dos direcciones, ¿verdad? Desarrollo de capacidades a nivel del gobierno para que pueda transmitir la información a las comunidades y generar la información desde los territorios y también desarrollo de capacidades desde lo local, que creo que también ese es parte del rol del Santiago Network, ¿verdad? De ir generando capacidades y herramientas para que desde lo local se pueda generar propuestas de proyectos y conocimientos en las organizaciones de la sociedad civil para que puedan aplicar a estos recursos, porque si no lo que va a suceder es que van a llegar los recursos al país y se van a dirigir según las prioridades del gobierno y tal vez no las prioridades de las comunidades. O van a poder tener como hasta un color político pensando en algunos contextos. Entonces creo que en ese sentido hay que ser como bien estratégico en este proceso de comunicación a todos los niveles, ¿verdad? Como vamos a empezar a dar recursos, estos son los países preseleccionados, tienen que mandar un concept note con estas características, tienen que tener estos elementos de participación, ¿verdad? Como para que se evidencie que realmente hubo un proceso de consulta y participación y a partir de eso desarrollar como los siguientes pasos. Creo que es una tarea súper importante y muy compleja, pero por eso también creo que varias organizaciones estamos como vigilantes de cuál va a ser el proceso para también generar propuestas de construcción conjunta de estos elementos. Adelante, Kiara. Gracias. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Primero, disculpen porque español no es mi primer idioma, pero también quería recordar que la decisión del BIM, de la fase inicial que se tomó en la última reunión, no habla de small grants, de pequeñas donaciones a comunidades, pero sí habla de procesos de poner en plazo procesos participativos a nivel que involucren también las poblaciones más afectadas y las comunidades. Entonces, como tú decías, Adriana, hay todo esto que tú mencionabas a todos estos niveles, pero yo creo que también
sería la junta también del fondo que debería especificar un poco más, dar una especie de líneas guías para los estados para que pongan en plazos estos procesos participativos, porque sabemos que algunos estados van a ser muy buenos en estos y otros menos. Entonces, haría parte también de ese enfoque que tú mencionabas a diferentes niveles, creo. Y perdón, yo no me presenté, trabajo en Oxfam, en Londres. Gracias. Muchas gracias, Kiara. Un placer. Y creo que sí, creo que justamente ese es, creo que es ahí donde yo creo que es importante esos canales, ¿no? De lo que hablaba Adriana, de cómo desde, sabiendo que en este momento el BIM no contempla esos procesos de small grants, que esperamos que, perdón, se espera que el fondo lo haga en la medida que desarrolla esa estrategia a largo plazo, pero en esta primera etapa es justamente eso de cómo podemos articular eso desde lo local hacia lo nacional para que efectivamente se puedan incluir propuestas en las propuestas de los proyectos, accesos a comunidades, y es algo que también alienta esta primera fase. O sea, el BIM alienta a que se incluyan, a que se exploren oportunidades de poder tener acceso a comunidades. Y por eso creo que en esa línea creo que es importante que, como dice Ariana, en ambas vías se tenga esa comunicación para que las propuestas de los proyectos sí reflejen en alguna medida esos accesos para las comunidades en esta primera etapa. Em, ya estamos un poco para cerrar el evento. No sé si alguien más ya alguna consulta, pero agradecemos mucho esta interacción. Creo que ha sido sumamente rica esta discusión que hemos tenido. Y Adriana, te agradezco tu experiencia y cómo has compartido todas tus, así, toda la experiencia que has tenido desde la Ruta del Clima y como organización. Creo que los felicito. Hacen una labor muy grande en la región. Em, pero en ese sentido creo que queremos, bueno, por lo menos de la organización de Strike and Trust, es sumamente importante para nosotros poder tener estos espacios de intercambio, de poder conocer desde los países, desde los diferentes actores, tipos de actores, qué es lo que cuáles son esos retos y cómo podemos empezar a poder hacerle frente y poder abogar porque exista mejor y financiamiento adecuado para responder a las pérdidas y daños. Entonces, en ese sentido, pues se estará haciendo un resumen de todos toda esa riqueza de intercambios que hemos tenido, estos takeaways importantes de la discusión, y se van a compartir con todos ustedes por correo para que lo puedan tener ese resumen. Como les menciono, este es un tema sumamente importante que se va a seguir explorando desde varios ámbitos, y con diferentes espacios donde vamos a tener más involucramiento y más espacios de diálogo en el futuro, y pues publicaciones que se van a dar también, que con gusto en su momento que se publiquen lo vamos a compartir con ustedes para que lo puedan tener a mano y puedan seguir retroalimentando estos procesos para que poder hacer incidencia, eh, pues poder tener esos espacios de incidencia. Em, entonces, en ese sentido, yo les agradezco. No sé si Cristóbal también quisiera dar algunas palabras de cierre, pero agradeciendo el tiempo de todos y todas en esta mañana. Sí, no, la verdad es igual unirme, ¿verdad? A Elena, agradecer, ¿verdad? La participación de ustedes y acompañarnos, ¿verdad? Durante esta charla que tanto Elena como Adriana han dado. Y claro, nosotros pues contando ya con sus correos electrónicos, pues la idea es profundizar esta charla, ¿verdad? Más adelante y compartirles, ¿verdad? Lo que hemos hablado el día de hoy y poder darle continuación, ¿verdad? A esta plática y plática relacionada, ¿verdad?
Entonces, sí, darle muchas gracias y sí, le vamos a estar compartiendo este material más adelante y sí, agradecer, ¿verdad?, su participación. Eh, y nada más, supongo yo, de Slide and Trust, agradecer, ¿verdad? Y también desde la Ruta del Clima con Adriana. Eh, y sí, vamos a comunicarnos con ustedes más adelante. Y bueno, creo que ya estamos en tiempo, entonces estaríamos finalizando la videollamada y ahí, bueno, comunicaremos con ustedes más adelante. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Very nice, very nice. Great. I can come with this.